Hola muchachos, hoy veremos cómo construir una tabla de frecuencias para datos agrupados. Tenemos la tabla que presenta los pesos en kilogramos de niños atendidos en una clínica. Lo primero que tenemos que hacer para construir dicha tabla es calcular el número de intervalos que va a tener. ¿Cómo calculamos esto? Contamos el número de niños que fueron atendidos en la clínica. En este caso nosotros tenemos 30. Entonces tenemos que calcular la raíz cuadrada de 30. Recuerden que para esto utilizamos lo que es el algoritmo de la raíz cuadrada. ¿Qué nos dice el algoritmo de la raíz cuadrada? Que debemos separar de 2 en 2 de derecha a izquierda. Pero resulta que en este caso solamente tenemos 2. Así que los agrupamos. Luego procedemos a buscar un número que elevado al cuadrado se acerque sin pasarse a 30. Ya nosotros sabemos que ese número sería 5, porque 5 por 5 es 25. Y se lo restamos a 30, que nos daría 5. Ya aquí nosotros estamos trabajando con lo que es el residuo. Así que colocamos coma y agregamos 2 ceros para poder seguir calculando la raíz. Ahora debemos multiplicar el número de la raíz que tenemos por 2. 5 por 2, 10. Ahora tenemos que buscar un número que cuando lo acompañemos de 10 y lo multipliquemos por dicho número, se acerque sin pasarse a 500. Este número sería 4, porque si multiplicamos 5 nos daría 525. Cuando multiplicamos 104 por 4 nos da 416. Ese número se lo restamos a 500. Sabemos que tenemos que pedir prestado. Este número quedaría en 4, en 9 y en 10. Si a 10 le restamos 6, queda 4. 9 le restamos 1, 8 y lógicamente si a 4 le restamos 4, queda 0. Entonces, el número que nosotros encontramos aquí pasa a ser parte de la raíz. Recuerden que nosotros tenemos que redondear al entero más cercano. Aprendimos los criterios. Si el número es mayor que 5, le sumamos 1 al que está adelante, si no queda exactamente igual. Así que aquí nos quedaría como 5. Así que sabemos que el número de clases o de intervalos que va a tener la tabla sería 5. Ahora hacemos lo que es el cálculo del rango. ¿Cómo calculamos eso? Vamos a buscar en nuestra tabla el dato más grande, que sería 25, y el dato más pequeño, que sería 2. Y estos dos números nosotros los restamos obteniendo lo que es el rango. Si a 25 le resto 2, resulta 23. Esto nos da lo que es el rango. Después que encontramos el rango, pasamos a buscar lo que es la amplitud del intervalo. ¿Cómo lo encontramos? Vamos a agarrar el rango y lo vamos a dividir entre el número de clases o el número de intervalos. Dividimos 23 entre 5. Buscamos un número que multiplicado por 5 nos dé 23 o lo más cercano posible, que en este caso sería 4, porque 4 por 5 nos da 20. Restamos y nos queda 3. Nuevamente estamos trabajando con lo que es el residuo, así que colocamos coma y agregamos 0. Buscamos un número que multiplicado por 25 nos dé 30 o lo más cercano. En este caso sería 6, porque 6 por 5 nos da 30. Tenemos que recordar que tenemos que redondear. En este caso, si nos fijamos, después de la coma tenemos lo que es el número 6. 6 es más grande que 5, así que por lo tanto le suma 1 al número que está adelante. Y si a 4 le sumamos 1, nos resulta 5. Así que la amplitud de nuestros intervalos sería 5.
tenemos calculados el número de intervalos, el rango y la amplitud, procedemos a definir los límites de las clases. ¿Qué son los límites de clase? De dónde empieza y dónde termina el intervalo. Entonces, ¿dónde va a empezar el primer intervalo? El primer intervalo va a comenzar en el número más pequeño. Así que nosotros tenemos que el número más pequeño es 2 y le sumamos lo que es la amplitud. O sea que tenemos que sumar 5. Y si a 2 le sumamos 5 resulta 7. Entonces nuestro primer intervalo va a comenzar en 2 y va a terminar en 7. Para esto nosotros utilizamos lo que son los paréntesis cuadrados o corchetes y los paréntesis redondos, que nos indica si incluye o no al número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer número lo va a incluir, pero al segundo número no lo va a incluir. El siguiente intervalo va a comenzar donde terminó el intervalo anterior. Entonces ahora nosotros a 7 le vamos a sumar 5. Y esto nos da como resultado 12. Entonces nuestro intervalo va a empezar en 7 y va a terminar en 12. Nuevamente incluyendo al primer número y excluyendo al segundo. Nuestro próximo intervalo va a comenzar donde terminó el anterior y le vamos a sumar lo que es la amplitud, dando como resultado 17. Así tenemos que nuestro intervalo comienza en 12 y termina en 17. Repetimos el mismo proceso hasta que tengamos los 5 intervalos que encontramos al principio. O sea que a 17 le vamos a sumar nuevamente 5, que es la amplitud, dando como resultado 22. Comienza en 17, termina en 22. Tenemos 1, 2, 3, 4, necesitamos 5, o sea que nos falta uno más. Empezamos en 22, sumamos 5 y va a terminar en 27. En el último intervalo sí tenemos que incluir a ambos números. O sea que comienza en 22 y termina en 27. En vista de que no contamos con el suficiente espacio, vamos a proceder a hacer el conteo aquí mismo. Recuerden que para el conteo siempre les recomiendo que utilicen distintos colores para cada uno de los intervalos. En vista de que no poseo distintos colores, yo voy a utilizar formas para encerrar a los números. El primer intervalo de 2 a 7 incluye a los números 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a utilizar un cuadrado para encerrarlos. Tenemos al 4, al 2, al 6 y otros 6. Así que en nuestro conteo, en el primer intervalo, tenemos 4 datos. El siguiente intervalo posee los números 7, 8, 9, 10 y 11. Voy a utilizar círculos para indicar a los pertenecientes a ese intervalo. Tenemos al 10, otro 10, 8, 8, 8, 10, 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que en nuestro conteo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El siguiente intervalo está formado por los números 12, 13, 14, 15 y 16. Voy a utilizar estrellas. Comienzo. 13, 15, 12, 15, el 17 no está incluido, 12, 12, 14, 14. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
el siguiente intervalo incluye a 17, 18, 19, 20 y 21. Voy a utilizar un gancho. Bien. 17, 18, 21, 20. Ya. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y en el último intervalo simplemente los dejo en blanco y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después que tenemos realizado lo que es el conteo, procedemos a hacer lo que es la tabla de frecuencia. Después que realizamos el conteo, pasamos a calcular lo que es la frecuencia absoluta, que es el número de votos que obtuvo cada intervalo. Luego calculamos lo que es la frecuencia acumulada. Recuerden que acumulada es de acumular, sumar. Entonces, como la primera no hay con quién sumarla, ya sabemos que pasa a ser exactamente la misma. La siguiente frecuencia acumulada la sumamos con la frecuencia absoluta siguiente. 4 más 7, 11. Seguimos resolviendo hasta que llegamos al último intervalo. 11 más 9, 20. 20 más 4, 24. Y por último tenemos 24 más 6, que nos da como resultado 30. Recuerden que la frecuencia acumulada siempre tiene que coincidir con el número de datos que tenemos. En la muestra teníamos lo que eran 30 datos. Si estos dos no coinciden, significa que algo resolvimos mal y tenemos que proceder a revisar nuevamente nuestro conteo. Después de allí procedemos a buscar lo que son las frecuencias relativas. Recuerden que nosotros las frecuencias relativas las colocamos en fracción, decimal y porcentaje. La fracción, como lo dice su nombre, la vamos a escribir como una fracción donde el numerador va a ser la frecuencia absoluta y el denominador va a ser el total. Entonces nuestra primera frecuencia relativa sería 4 sobre 30. Siempre tenemos que fijarnos si podemos simplificar. Resulta que 4 y 30 están en la misma tabla, que es la del 2. Así que dividimos tanto numerador como denominador por el mismo número. 4 entre 2 nos da 2. 30 entre 2 nos da 15. Como no podemos seguir simplificando, simplemente quedaría hasta allí. Vamos con la siguiente. Frecuencia absoluta entre total. 7 30avos. 7 sobre 30. Resulta que ninguno de los dos está en la misma tabla, así que no podemos simplificar. Continuamos con la otra. Tenemos 9 30avos. En este caso, nuevamente, 9 y 30 están en la misma tabla, que sería 3. Dividimos 9 entre 3, 3, y 30 entre 3, que nos da 10. No podemos seguir simplificando, avanzamos.
Nuevamente tenemos a 4, ya sabemos que 4 treintaavos se puede simplificar y nos da como 2 quinceavos. Y por último tenemos 6 treintaavos. 6 y 30 ambos están en la tabla del 6. Bueno, también se encuentran en la del 3 y en la del 2, pero siempre procedemos a simplificar por el número más grande porque si no tenemos que simplificar varias veces. 6 entre 6, 1, 30 entre 30, 30 entre 6, 5. También calculamos lo que es la frecuencia relativa del total, que sería 30 entre 30, que nos da 1. Después que tenemos calculado lo que es la frecuencia relativa, procedemos a buscar la frecuencia acumulada de la fracción. Para esto trabajamos con la frecuencia acumulada. Sería 4 sobre 30, que sabemos que da 2 quinceavos. Luego tenemos 11 sobre 30, 20 sobre 30. Podemos simplificar entre 10 y nos da 2 tercios. 24 entre 30. Ambos están en la tabla del 6. 24 entre 6, 4. 30 entre 6, 5. Y tenemos por último 30 sobre 30, que nos da 1. Después que hemos encontrado la frecuencia relativa en fracción, pasamos a buscar lo que es la frecuencia relativa en decimal, que no es más que dividir la fracción que encontramos anteriormente. Tenemos que dividir 2 entre 15. Como resulta que 2 es más pequeño que 15, colocamos 0, coma, y agregamos un 0. Ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 15 se acerque a 20 sin pasarse. Este sería 1, ya que 1 por 15 da como resultado 15. Se lo restamos a 20, nos daría 5. Como agregamos la coma, podemos colocar un 0. Después que realizamos los distintos cálculos para encontrar lo que era la frecuencia relativa en decimal, procedemos a buscar la frecuencia acumulada. Pero antes, para recordarles que cuando nosotros dividimos entre 10, simplemente corremos la coma un espacio hacia la izquierda y no realizamos la operación. Y que este y este son exactamente la misma operación, así que no la volvemos a hacer. Procedemos a buscar la frecuencia acumulada, que no es más que ir sumando las frecuencias relativas. Nuevamente, la primera va a ser exactamente la misma. Procedemos a sumarla con el siguiente decimal, que nos da como resultado 0,36, con el siguiente decimal 0,66, con el siguiente decimal 0,79, con el siguiente decimal 0,99, que es muy cercano a 1. Después que encontramos las frecuencias relativas decimales, procedemos a buscar lo que es la frecuencia relativa porcentual. Recuerden que porcentual viene de por ciento, por 100, o sea que tenemos que multiplicar por 100. Nosotros no realizamos esa operación, sino que simplemente corremos la coma 2 espacios hacia la derecha. Como tenemos 0,13 y corremos la coma 2 espacios hacia la derecha, nos queda como resultado 13. Hacemos lo mismo con cada uno de los decimales que tenemos. 23. En este caso no tenemos 2 espacios, nos quedaría uno vacío. Recuerden que los rellenamos con 0, nos quedaría 30. Nuevamente 13. Y en este ocurre exactamente lo mismo que en el de acá. Rellenamos el espacio vacío con 0.
y el último sería 100. Nuevamente procedemos a buscar las frecuencias acumuladas, que como ya sabemos es ir sumando las frecuencias. En la primera tenemos 13, 36, 66, 79 y 99, que es muy cercano a 100. Y de esta forma logramos construir lo que era nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Muchas gracias por la atención prestada.